Buenas tardes. Como dice ahí, empezamos 6:15. Hola, yo soy Ian Sebastián Cuyar Roque, soy estudiante de segundo año de la carrera de Medicina, director de la Sociedad de Debate Cayetano Heredia y organizador principal del torneo escolar en el que se han inscrito. Muchas gracias a todos por venir. Aquí tenemos a Mauricio Jarufe, que, bueno, él se podrá presentar mejor, pero pertenece a la Sociedad de Debate PUC de la Católica y es parte del equipo de adjudicación de ese torneo. Entonces, para este taller les dejo con él para que se presente y pueda comenzar. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Ian. Gracias a todas las personas por haber venido a el día de hoy. Pues nada, quiero solamente saludarles. Este va a ser un pequeño taller que va a discutir argumentos de principios, argumentos de corte moral que son importantes en los debates, no solamente que van a haber durante el torneo, sino también en cualquier, creo yo, evento académico relacionado a debate, y también probablemente puedan utilizarlos en su vida cotidiana cuando tengan que debatir sobre alguna disputa moral. Entonces, me parece que por ese lado hay mucho que ganar con el taller. Entonces, vamos a comenzar. El taller no va a durar más de una hora, probablemente, tampoco voy a darles mucho tiempo. Y pues, igual vamos a tener un espacio de preguntas al final. De todas maneras, vamos a ver, ya está grabando, así que igual esto va a quedar para la posteridad, o si hay alguien que conocen que no lo ha podido ver, y también les puede servir, creo yo, para después. Una breve presentación. Yo hago debate, digamos, competitivo en universitario desde 2019, en escolar desde 2017, así que tengo mucho cariño a los torneos escolares en general. Soy parte de la Sociedad de Debate de la Católica, estudio antropología, y habré ido a mi vida a más de 60 torneos de debate, o 70. Así que he podido ganar un poco esta experiencia en torneos, incluyendo los mundiales de debate, y poder aplicar eso en el pequeño taller que tengo para ustedes. Entonces voy a comenzar compartiendo la pantalla con lo que va a ser el taller Argumentos de Principios con música de fondo. Como habrán visto probablemente por la, pues, ¿cómo se llama? Música de fondo que hemos tenido hasta el momento. Soy un melómano bastante claro, entonces he puesto una canción relacionada a cada tip, solamente porque me gusta tutorar así mis talleres. Bien, entonces, antes de comenzar específicamente con el análisis de argumentos de principios, vamos a hacer dos aclaraciones importantes. En primer lugar, ¿qué implica un argumento bien construido en un torneo de debate? Y lo segundo es, ¿qué implica un argumento de principios antes de pasar con los consejos? Lo primero, un argumento de principios necesariamente tiene que ser en primer lugar un buen argumento. Cuando hablamos de un buen argumento, hablamos de uno que cumpla con dos ejes centrales en debate: la probabilidad y la relevancia del argumento. No sé si eso lo han escuchado antes, y si no es importante, y si no lo han escuchado es importante recordarlo, pero todo argumento que presenten, para que sea persuasivo, es decir, para que sea convincente y funcione en un debate, debe cumplir con esos dos ejes. Tiene que ser probable y tiene que ser relevante. Por ejemplo, si yo les digo como un argumento para cualquier cosa que hacer cierta medida va a hacer que un meteorito caiga mañana en Rusia, probablemente ustedes se van a preocupar y van a considerar que es un argumento relevante. Ahora, la pregunta es, ¿consideran que ese argumento es probable? ¿Consideran que es probable que mañana caiga un meteorito en Rusia? No, no es nada probable. No, no caen meteoritos todos los días. Por lo tanto, si un argumento puede ser relevante, no cumple con la probabilidad. Miremos un ejemplo contrario. Si yo les digo que a consecuencia de una cierta política pública, mañana mi tía se va a poner muy feliz y me va a dar 20 soles de propina, probablemente es un argumento que sea plausible. Es decir, mi tía me quiere, mi tía tiene 20 soles, mi tía puede darme 20 soles, y cuando está feliz, la gente regala cosas. Es un argumento probable. La pregunta ¿es verdaderamente relevante para el mundo en general si mi tía me da 20 soles de propina mañana? No lo es, ¿verdad? Entonces, ni un argumento puede ser relevante, pero implausible, un argumento puede ser plausible y relevante. Ninguno de los dos escenarios funciona, por lo tanto es importante garantizar ambas cosas en todo argumento que construyamos, ¿no? Y ahí nuevamente, ¿cómo construimos un argumento que sea probable y sea relevante? Creo que hay talleres al respecto, pero la idea más básica es garantizar que sea un argumento que está probado lógicamente, que tiene razonamientos que justifican
Lógicamente, porque algo es cierto y porque algo es importante, ¿no? ¿Por qué esto pasa en la realidad? ¿Cómo pasa? ¿Qué agentes se involucran? ¿Qué incentivos tienen para actuar? ¿Cómo se comportan las personas? ¿Por qué se comportan así? Suplir esos porqués, esas preguntas, a través de razonamientos lógicos, es lo que hace que un argumento funcione. Entonces, cualquier argumento debe tener ese matiz, importante recordarlo. Pero lo segundo, ¿qué es un principio? ¿O qué es un argumento de principio? Para quien no lo sepa. Un argumento de principio es un argumento que apela a una convicción moral de las personas. Y son argumentos que tienen a tener un componente no consecuencialista. ¿Qué es esto? Que el argumento no depende de lo que pasa en la realidad, sino de que algo es moralmente deseable o algo es moralmente indeseable o inmoral, ¿verdad? Y ojo, hay cosas en nuestro día a día que de alguna manera pueden ser consideradas inmorales, a pesar de que no tengan muchos impactos prácticos. Por ejemplo, si yo les digo que a partir de mañana no vamos a respetar el consentimiento de las personas que dijeron que no querían donar órganos, y vamos a obligar que todos los cuerpos tengan órganos, donen órganos una vez fallezcan, y que además no vamos a avisarle a nadie esto, ustedes probablemente me van a decir que eso es inmoral. Pero ojo, a nivel práctico, no hay un daño material a la persona porque la persona ya falleció. Tampoco hay un daño de los familiares porque nunca se van a enterar, porque les vamos a mentir. Pero ustedes estarían de acuerdo con que eso probablemente es inmoral, porque estamos atacando el consentimiento. Lo mismo sucede, por ejemplo, si yo decido construir un edificio encima de un camposanto, o si yo decido mentirle a una amiga o a un amigo y estoy seguro de que nunca me van a descubrir. Igual probablemente ustedes catalogarían esas acciones como inmorales o como contrarias a lo ético, ¿verdad? Eso les muestra cómo en la materialidad ya valoramos muchas veces cosas no por su consecuencia práctica, sino por su valoración, para la redundancia, moral. Entonces creo que es importante tener esa primera intuición bien marcada cuando pensemos en argumentos de principio, que son argumentos que apelan a ese tipo de convicciones morales que tenemos como individuos y que en muchos casos son irrefutables. Que importa el consentimiento, que importa la libertad, que importa la dignidad, que importa los derechos humanos, que importa la justicia. Nadie en su sano juicio se opondría a los pilares básicos que tenemos como seres humanos. Y al menos en debate es muy poco probable que un equipo gane oponiéndose a la libertad completa o oponiéndose por completo a la justicia o sobre todo a la dignidad. Entonces es una base sobre la cual ya podemos partir para armar nuestros argumentos, ¿no? Vamos con lo primero entonces, ¿no? Una canción de Talking Heads, This Must Be the Place. Y aquí, como dice la canción, este es el lugar para comenzar, que es un argumento de principios. Un argumento de principios, como hemos estado viendo, es un argumento que apela a las convicciones morales de las personas. Una pregunta, si se está grabando, ¿no? Por casualidad, ¿no? Porque no sé si me parece la cosa. Si está grabando. Sí, sí se está ¿Sí? grabando. Ah, ya, excelente. Lo que pasa es que estaba grabando otro taller y no se grabó y desde ahora estoy un poquito asustado por si no se graba. No, pero excelente. Definitivamente la gente aquí que ha organizado el taller sabe mucho más que yo de estas cosas. Entonces, bueno, básicamente un argumento de principio se basa en apelar a intuiciones morales que normalmente tienen las personas, ¿no? ¿Qué implica esto? Nuevamente, buscamos probar la legitimidad o ilegitimidad de un fenómeno o la relevancia. Por ejemplo, el debate alrededor del impuesto a la riqueza, que hoy día en Perú es muy activo, tiene un componente principista detrás. Porque aquellas personas que se oponen a un impuesto a la riqueza creen que es inmoral o ilegítimo quitarle dinero a quienes supuestamente han ganado mucho por volverse, no sé, personas millonarias. Mientras que las personas a favor del impuesto de riqueza también pueden utilizar un argumento de principio, diciendo, no, hay un deber moral de generar justicia y redistribución de la riqueza. Hay dos perspectivas sobre qué es lo moralmente deseable, que, ojo, no dependen de lo práctico. Hay argumentos prácticos también, pero este argumento y esta disputa es exclusiva o principalmente no consecuencialista y más bien principista o de principios, ¿no? Entonces, seamos claros. Pues, ¿qué implica
un argumento de principios. ¿Cómo se construye? La estructura básica bueno, lo podemos definir de la siguiente forma, ¿no? Se construye normalmente explicando, uno, la existencia e importancia de ese principio en la realidad. O sea, no basta con decir que hay un principio que está siendo violado. Hay que explicar por qué existe el principio en algunos casos, pero sobre todo por qué importa ese principio, por qué las personas valoran cierto principio y por qué y en qué situaciones la gente valora el principio. Nuevamente, el ejemplo que les da el consentimiento, cuando yo explico cómo, por ejemplo, valoramos incluso el consentimiento de la gente fallecida, ¿no? Valoramos el testamento, valoramos el último deseo, valoramos que si dijeron no a donar órganos, no a que mi cuerpo se use para la medicina, esa palabra vale, a pesar de que la persona ya falleció. Entonces, eso explica cómo valoramos el consentimiento tan fuertemente que incluso lo hacemos después de que una persona falleció. Entonces, aquí lo que vemos como primer punto importante es que muchas veces los principios se aplican en muchos contextos particulares. Y la clave es explicar cuáles son y cómo se ven, ¿no? Entonces es lo importante, trabajar, y para esto, la segunda parte, que lo primero es explicar que existe el principio, es poder trabajar muchas veces con analogías que sean ilustrativas y relacionadas a lo que se defiende. Es decir, lo que yo tengo que hacer es presentar cómo cierto principio en la realidad existe y cómo se respeta. Y por qué esa situación que yo utilizo como ejemplo es analogable a la situación de la que estamos discutiendo, ¿no? Por ejemplo, yo digo lo siguiente: si lo que valorábamos más fuese la justicia antes que la libertad, no permitiríamos que exista un libre intercambio de mercancías o no permitiríamos que las personas puedan tener un límite o impondríamos un límite súper rígido a la propiedad, por ejemplo. No lo hacemos porque valoramos la libertad de las personas y la forma en la que ellos quieren acumular el capital, al menos en el sistema capitalista, así lo valoramos. Por tanto, aplicar un impuesto significativo de la riqueza podría llegar a ser inmoral en razón de que estoy transgrediendo el mismo derecho a la propiedad y la misma libertad individual que tiene la gente para decidir qué hacer con su plata. No estoy de acuerdo con ese principio, en lo personal no me persuade mucho, pero es un argumento que es persuasivo. Yo considero que puede llegar a ser muy persuasivo y en la materialidad lo es un argumento persuasivo. Entonces hay que tener en cuenta eso, o al revés, ¿no? Consideramos que muchas veces la gente no accede a capital o beneficios sociales por un factor arbitrario. La gente no elige dónde nacer, la gente no elige si fue pobre o no pobre, y las condiciones de vida para poder ascender socialmente son muy limitadas. Esa es la razón de por qué el Estado, en principio, existe y por qué el Estado limita las libertades, por ejemplo, cobrando impuestos, por ejemplo, teniendo una policía, por ejemplo, regulando comportamientos. Porque confiamos en que el Estado es un mejor garante de servicios y oportunidades que nosotros mismos como individuos. Por esa razón, sí es moralmente deseable tener un impuesto a la riqueza, porque cumple con el mismo factor de justicia que el Estado tiene bajo la idea del contrato social. Yo cedo mi libertad y el Estado a cambio me da un beneficio. En este caso, yo cedo parte de mi patrimonio económico, pero el Estado da un beneficio general, da la estabilidad, la armonía social, porque más gente pueda acceder a algún beneficio con esa plata redistribuida. O sea, nuevamente, hay dos formas diferentes de justificar el impuesto a la riqueza en términos o positivos o negativos, y en este caso, ambas pueden ser trabajadas desde una analogía de principio, ¿no? Ojo, esto es importante. No es necesario explicar por qué un derecho existe o probar la existencia de un derecho. No somos Kant. Y eso es importante, porque en debate, como ya hemos visto antes, ya existe una serie de principios básicos. Porque si no fuese así, en debate no tendríamos ninguna base sólida. En debate, presuponemos que somos seres humanos que vivimos en el planeta Tierra. Presuponemos que vivimos en un sistema democrático, porque las mociones, ustedes han visto, esta Cámara implementaría algo, asumimos que estamos en una democracia y que estamos implementando una política pública como el gobierno. O sea, ya hay una base sobre la cual debatimos.
Y esa base también incluye valores morales. ¿Cuáles? Los valores básicos que mueven el día a día de las personas, los valores contemplados, no sé, pues, en la UN Charter, ¿no? En la Carta de la ONU, en una Constitución, en el Pacto de San José, en cualquier pacto internacional, o sea, lo más básico, la dignidad, la justicia, la libertad, el consentimiento, el respeto a la vida, o sea, cosas básicas con las que nadie estaría en contra. Eso, entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar eso, agarrar esa base y sobre esa base construir el principio. Porque, ojo, que un valor sea más o menos relevante o aceptado en la sociedad no quiere decir que sea el más relevante o el más aceptado. Porque yo te puedo decir, sí, la libertad suele ser importante, pero en este caso no es más importante que la justicia redistributiva. O al revés, yo te puedo decir, mira, la seguridad es importante como un principio, pero la libertad es más importante en este contexto. Entonces también hay grados de relevancia en los principios. Y esos grados de relevancia es lo que se debe probar. Porque probar que existe un principio no es complicado. Existe, lo sabemos. La pregunta es qué tan importante es y qué tan importante es en el debate particular. Vamos con lo segundo. ¿Por qué nos importan los principios? Disculpen la L, ¿no? ¿Por qué nos importan los principios? No, porque tenemos un poco de respeto al new respect por los principios. Los principios importan, en primer lugar, porque sin importar la gente, todo ente, todo actor en un debate tiene principios morales que rigen su día a día. Aunque sea el más básico, existe. Incluso dictadores han tenido algún tipo de principio básico, ¿no? Obviamente erróneo, pero han tenido, o sea, hay un set moral que la gente tiene porque es lo que define su comportamiento. Nadie objetivamente puede permitirse todo, porque en primer lugar hay cosas que son contradictorias entre sí, ¿no? Si tú tienes una vida basada en ayudar y el servicio, no puedes a la vez legitimar constante o siempre el robo. O sea, son cosas que son contradictorias a nivel moral. Entonces, no se puede. Siempre hay una base de principios. Que sean buenos, que sean malos, que sea suficiente, sea insuficiente, es otra cosa, pero siempre hay. O al menos así lo vemos en debate, ¿no? Porque en debate nunca vamos a debatir desde la perspectiva, no sé, de un genocida o un dictador. No. Entonces, siempre los actores tienen principios morales, ¿no? Las personas, las instituciones y, por supuesto, el panel de la sala que está juzgando. Y nuevamente, nos damos cuenta que de hecho nuestras instituciones no son enteramente utilitarias. O sea, de ser de verdad utilitarias nuestras instituciones de gobierno o lo que sea, probablemente no habría derecho a la herencia en muchos casos. Como decía, no respetaríamos el consentimiento de donadores de órganos. Y en algunos casos podríamos justificar, por ejemplo, como en el famoso problema del trolley, no del tranvía, matar a una persona para salvar a 10. ¿No? Un doctor puede matar a una persona, sacar sus órganos y distribuirlos en 10 personas. Y tiene, utilitariamente hablando, más vidas salvadas. La pregunta es, ¿lo consideremos moralmente deseable? Probablemente no. Porque hay un principio que es el derecho a la vida. Entonces, nuevamente, los principios en debate no deben estar separados de cualquier otro análisis práctico o el análisis que hagamos de otras cosas, ¿no? O sea, ya hemos visto cómo los principios deben incluir el mismo rigor analítico que tiene un aspecto práctico, o sea, en términos de probar plausibilidad y relevancia. Pero más allá de eso, eso es importante, muchas veces los principios en los debates no son enteramente independientes de lo práctico. De hecho, son cosas que conviven entre sí, ¿no? Por ejemplo, el respeto a la naturaleza, ¿no? Si yo presento un escenario en que actualmente las empresas están destruyendo la Amazonía a través de, por ejemplo, explotaciones de recursos naturales desmedidas, desreguladas, que destruyen el río y la flora y la fauna a través de derrames de petróleo, por ejemplo. Ahí yo estoy haciendo un encuadre, estoy caracterizando cómo se ve el mundo según este problema. Y ese encuadre, esa caracterización, puede servir para argumentos prácticos, como también para argumentos de principios. Porque como un argumento práctico es,
la gente bebe agua contaminada y se muere o se enferma, como pasó, por ejemplo, en el caso de estos menores de edad en Cerro de Pasco, que bebieron agua con mercurio o algún otro residuo tóxico de las minas y se enfermaron. Pero más allá de eso, ese mismo encuadre, ese mismo análisis puede probar por qué hay un daño moral. Y es uno, el daño al principio de la vida, pero también hay un daño a la naturaleza. ¿Y por qué la naturaleza importa? Porque la naturaleza es parte de la identidad que tienen algunas personas, ¿no? Porque hay colectivos que defienden masivamente su tierra y su territorio y no aceptan, por ejemplo, la explotación masiva. Porque su interpretación de desarrollo no es la interpretación necesariamente occidental, es una interpretación distinta que puede estar ligada al respeto de la tierra. Y es una interpretación que puede ser válida o de ser sometida al menos al debate y a la discusión. Entonces, no hacerlo limita su libertad individual, limita su libertad de expresión, pero también limita su libertad de creencia y su identidad como persona. Entonces, si se dan cuenta, ese análisis no está separando lo moral de lo, o digamos, lo no consecuencialista de lo utilitario, porque hay una afectación. Si a una comunidad ayánica, machiguenga, bora o lo que sea, le destruyen parte de su territorio a través de la explotación, no sé, de la tala ilegal, de la minería ilegal, de la explotación de petróleo, hay un daño a sus vidas, ¿no? Materialmente hablando. Pero también hay un daño a su identidad y a su derecho de autodeterminación de los pueblos. Un derecho aceptado por todo el mundo, en nuestra Constitución hay, y la parte que sale de la consulta previa está marcado constitucionalmente hablando. Entonces, también hay una afectación a algo un poco más inmaterial o no consecuencialista, pero es el mismo análisis, es el mismo impacto, pero se está dividiendo entre lo práctico y lo moral. Entonces, tengamos eso en cuenta. Cuando hagamos y construyamos argumentos, no tratemos siempre de separar ambas cosas, porque muchas veces van unidas. El análisis va a ser el mismo, el encuadre puede ser el mismo, como hemos visto en el caso de la Amazonía, y de hecho los impactos pueden ser muy parecidos, ¿no? Si yo, por ejemplo, les digo, miren, desde mañana vamos a poner cámaras de seguridad en todos los baños públicos para que no haya ningún caso de robo o acoso. Ya. Ahí el daño es el mismo en términos morales y prácticos, es la misma idea. La gente se siente expuesta, la gente se siente espiada, la gente no tiene intimidad, el Estado literalmente te ve en tu momento más íntimo y a la par es un daño a la privacidad, porque nos importa la privacidad, porque uno, solamente nosotros como seres humanos sabemos qué espacio queremos dar al público y qué espacio no queremos dar, es una libertad personal, pero segundo, lo más íntimo es lo más propio que tenemos, es nuestra identidad, no tenemos por qué exponerlo con desconocidos. Por esa razón, y porque valoramos nuestra identidad individual, es que, por ejemplo, no permitimos que digamos, nuestra casa sea tomada por extraños. Por esa razón existen derechos de protección a la identidad privada o a la propiedad privada, en razón de que valoramos que lo nuestro, lo privado, debe mantenerse privado, ¿no? Por esa razón, por ejemplo, no permitimos que los niños puedan circular fotos de los niños sin consentimiento de los padres, ¿no? Porque hay un derecho a la intimidad y a la privacidad. Entonces, nuevamente, podemos ver que es el mismo impacto, es el mismo efecto explicado en términos prácticos y en términos no consecuencialistas. Vamos con la siguiente, a ver si me deja cambiar. Porque no me deja. Ay, no sé por qué no me deja. Ahí está. Bueno, vamos ahora al wild side, al wild side o digamos lo salvaje, como diría Lou Reed. Y ahí la pregunta es, ¿cómo mecanizar un principio? ¿Cómo, o sea, mecanizar, por si alguien no sabe el término, es igual a construir lógicamente algo. En debate, la jerga, y probablemente lo escuchen en el torneo, cuando uno dice la palabra mecanizar, es construir lógicamente algo. Los mecanismos son los razonamientos. Es totalmente analogable en la jerga, en el argot del debate competitivo, por si acaso. Entonces, ¿cómo construir lógicamente un principio? Primero, hay 4 cosas. Primero, como hemos visto antes, caracterizaciones. Explicar a quién le afecta el principio y de qué forma le está afectando. Es decir, primero, a quiénes le afecta el principio. Por ejemplo, en el caso particular de las comunidades indígenas, viendo su territorio destruido
por la tala o la minería ilegal, o incluso por la legal en algunos casos, claramente el principio está basado en una caracterización particular de cómo son estas personas. Para que el daño en principio esté justificado, yo tengo que primero caracterizar cómo son estas personas. ¿Qué involucra eso? Como hemos visto, involucra, por ejemplo, explicar la relación que tienen entre su identidad y la tierra en la que están, o la forma en la que ellos valoran la preservación de la tierra, la preservación de la naturaleza. Y por eso sus modelos de producción no están basados en el modelo capitalista occidental. Son diferentes modelos de producción. Entonces, nuevamente aquí, lo que encontramos es una explicación de a quiénes les afecta el principio y cómo les está afectando. Esto es clave, porque si no el principio no va a ser relevante. Si no veo cuál es el daño particular, a qué derecho está vulnerando, es poco probable que yo en el panel diga, bueno, entonces yo digo, están afectando la autodeterminación de los pueblos. Pero ¿por qué a esa comunidad le importa la autodeterminación de los pueblos? ¿Y cómo se está afectando? Uno, no dejan decidir sobre tu tierra o sobre dónde vives. Dos, no dejan cómo operar tu tierra y manejarla. Tres, te obligan a ceder parte de tus creencias o tener que alejarlas de tu modelo de desarrollo. Cuatro, te lo imponen sin habértelo consultado. Sin tu consentimiento te dijeron, vamos a traer los bulldozers, vamos a traer el machete. Permiso. Ya. Ahí está mucho más explicado cómo te está afectando, o qué acciones particulares, qué mecanismos podemos también poner, ¿no? O qué, claro, qué razonamientos en este caso prueban que hay una afectación. Bueno, lo estamos brindando ahora. Entonces, eso es lo primero que tiene que tener el argumento de principio. Una caracterización clara de a quién le afecta y cómo. Lo segundo es la intuición. Nuevamente, lo que hemos visto antes, explicar por qué cierta intuición moral es cierta en el debate y nuevamente, en qué escenarios particulares relacionamos este principio con la realidad. Esas son analogías o casos muy ilustrativos, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, si yo mañana, tú estás estudiando antropología, yo mañana voy a tu casa y digo, yo no estudio antropología, ahora voy a estudiar filosofía. ¿Por qué? Porque yo lo decido. O no, no estudio antropología, te voy a obligar a estudiar matemática. ¿Por qué? Porque como Estado yo necesito matemáticas. Entonces te voy a obligar a estudiar matemáticas. Y en vez de vivir acá, vas a verte obligado a vivir en Lima, estoy en Arequipa, en Lima, para que aprendas matemática. ¿Alguien considera que eso sea justo moral? No. ¿Por qué? Porque nadie eligió, en primer lugar, esa carrera, me la están imponiendo, y ojo, la justificación es, por el bien colectivo, tengo que arruinar tu libertad individual. Que es algo que no siempre valoramos, eso lo rechazamos. Bueno, lo mismo pasa con las comunidades indígenas. Yo te digo, tu modelo de vida del mundo y tu modelo de producción no vale, te voy a imponer un nuevo modelo. Y es más, como probablemente tu modelo ya no va a ser compatible con tu estilo de vida, el modelo que voy a imponer ya no es compatible con tu estilo de vida, vas a tener que irte a esa comunidad. ¿Por qué lo hago? Porque la gente dice la energía. Sorry, chao. Ya. Es lo mismo. Entonces nos damos cuenta por qué algo está yendo mal, ¿no? Entonces, nuevamente, es lo mismo. Y bien podemos explicar con un argumento un poco más de otra tendencia, más liberal, ¿no? Más de derechas, ¿no? Por ejemplo, con el impuesto a la riqueza. Si yo mañana decido agarrar tus recursos que has ahorrado por 10 años y decido redistribuirlos, tú vas a sentir mal. Si tú tienes una paleta y quieres consumir la paleta y yo te la quito y se la doy a alguien más, eso es robo, eso es darte algo. Entonces, básicamente, es lo mismo, ¿no? O sea, el primero es un argumento de corte más progresista, el segundo es un argumento de principios de corte más liberal o libertario, pero ambos funcionan de la misma manera. ¿A través de qué? A través de los, pues, las analogías, ¿no? Un segundito. Ya, bien, están golpeando, pero he dicho que no sacrifique la libertad individual, entonces están usando mis herramientas en mi contra. Pero bueno, entonces, esas son las dos primeras cosas, ¿no? La caracterización, luego la intuición. La tercera parte, entonces, es la relación, o sea, cómo relacionamos la analogía al principio. Porque no basta decir, ya, mira, hay este principio y este principio importa en este escenario. No, yo tengo que probar por qué está directamente relacionado. Es decir, por qué el ejemplo que yo he dado es analogable a este caso.
Esa parte se nos suele olvidar cuando a veces sacamos argumentos de principios, pero la tenemos que hacer. Por ejemplo, yo les pregunto lo siguiente, ¿no? O sea, si yo les digo, o sea, eh, ¿cómo se llama? Es como que tú hayas ganado 100 soles mañana y no tengas, y tengas que vivir con 100 soles y yo te quitas 50 y se los de alguien más. Eso está mal. Eso es igual al impuesto de la riqueza. Pero yo diría, no, no es igual. Porque si yo gané 100 soles, no sé, arando la tierra, uno, yo le hice exclusivamente con mi esfuerzo y no dependiendo de los demás. Y dos, si a mí me quitas eso, hay un daño utilitario enorme porque esa plata la necesito para subsistir. Un millonario, uno, le sobra la plata, así que no hay un daño utilitario en quitarle parte de su plata, pero dos, el motivo por el cual consiguió capital no depende exclusivamente de él, no depende de todas las personas que hicieron posible ese trabajo. Porque las cientos de miles de personas que manufacturaron el celular Apple no ganan un ápice de lo que gana Steve Jobs, o lo gana Steve Jobs. Entonces, es legítimo que esas personas reciban parte de esa redistribución, o que esa redistribución individual sea una redistribución colectiva. O podemos decir algo más, la gente tiene un deber moral de ayudar a otra persona. Es un principio que, por ejemplo, el catolicismo impone muchísimo, la doctrina social de la iglesia, no a través del evangelio, no a través de, por ejemplo, distintos santos que hablaron, por ejemplo, de la redistribución, de darle algo más al pobre, como decía Cristo, de quitarse, pues, digamos, lo material, de invitar a comer al hambriento, etc. O sea, sí valoramos mucho la solidaridad como un fundamento para una sociedad. Por lo tanto, la solidaridad importa más. Entonces, lo que he hecho con este ejemplo un poco grande son dos cosas. Primero, le estoy mostrando cómo si yo no pruebo la analogía, o la relación, perdón, entre mi ejemplo, mi analogía y mi principio, caigo en el riesgo de que el equipo contrario diga, no es igual, no es analogable. Y te voy a explicar por qué son situaciones diferentes, que es lo que yo he hecho ahorita. Lo segundo es que en el ejemplo contrario, yo sí he mostrado por qué son condiciones diferentes, pues, similares. O sea, la gente valora la solidaridad. La gente valora su solidaridad por por dos razones. Uno, porque es la única manera de garantizar la dignidad de todas las personas. Porque un mundo que es abiertamente desigual, donde gente no puede acceder a algo básico, no es un mundo digno. Pero dos, porque muchas veces la razón por la cual obtenemos nuestros beneficios económicos son por razones arbitrarias, por herencia, por haber nacido con suerte, o por el apoyo de muchas más personas que, sí, me los encontré en el camino y me hicieron volverme millonario. Por tanto, es deseable que yo devuelva eso que he ganado o que yo ayude a generar un beneficio colectivo. ¿Cómo muestro esto en la realidad? Valoramos, por ejemplo, la idea de compartir y donar cosas a otras personas, valoramos que el Estado nuevamente genere mecanismos de redistribución, valoramos que la educación y la salud deban ser para todas las personas y que no van a ser, pues, costosas, y eso se da con impuestos. Valoramos, por ejemplo, nuevamente, desde la moral cristiana, la idea nuevamente de la redistribución, de darle comer al hambriento, ¿no? Es algo que, de hecho, es bien interesante y recomiendo a alguien le interesa un poco el tema, ver las encíclicas, ver un poco la conferencia de Puebla, ¿no? ver este tipo de espacios donde se defiende esa doctrina social de la iglesia, que es muy cercana a la redistribución y al principio que también defiende la iglesia de la subsidiariedad, ¿no? Entonces, bueno, lo que estoy haciendo con eso es explicar y hacer el link fundamental entre la analogía o las analogías y el caso particular. ¿Por qué específicamente es deseable en principio y es moralmente adecuado tener un impuesto a la riqueza? ¿No? Entonces, así cumplimos con la parte de la relación. Y de hecho, este pequeño ejemplito que acabo de hacer también ayuda a explicar la relevancia, ¿no? O sea, básicamente, ¿por qué nos importa preservarlo? El motivo por el cual nos importa generar subsidiariedad y solidaridad, incluso cuando es obligada, es porque permite que la gente sea verdaderamente digna. Porque una vida en la cual la gente no recibe salud, educación, no puede ni siquiera comer, no es una vida digna. Por lo tanto, cualquier cosa que dentro de lo razonable permita la dignidad de las personas en el nivel más básico es deseable en principio. Y eso incluye, entonces, el impuesto a la riqueza, por ejemplo. En ese ejemplo particular, que es un argumento, como digo, de un principio un poco más progresista dentro del espectro político, ¿no? Ayuda entonces a probar la relevancia de eso.
Pero la relevancia también puede estar en el otro lado de la cámara, y es decir, miren, cuando nosotros dejamos que el Estado acumule esa cantidad de dinero, no tenemos la certidumbre que el Estado lo vaya a redistribuir bien. Hay corrupción, hay clientelismo, hay populismo y sobre todo hay una redistribución errónea de los programas sociales, como por ejemplo le pasó a Chávez en Venezuela, le pasó a Fujimori en Perú, que redistribuían el ingreso o el capital estatal en las zonas donde necesitaban ganar votos, no siempre en las zonas más necesitadas. Por lo tanto, no tenemos certidumbre de que va a ir un big a las personas que al cobrar el impuesto de riqueza, pero tenemos la certidumbre de que estamos quitándole algo que la gente ganó y estamos quitándoselo sin su consentimiento. Por lo tanto, es inmoral. Entonces, ahí estoy mostrando otra forma de justificar la relevancia en un argumento un poco más liberal, más de derechas, diciendo cómo hay una certidumbre mayor de un daño en principio versus una incertidumbre de un beneficio que no sabemos si va a existir. Por lo tanto, como un argumento es más cierto, más probable, ¿no? Nuevamente, probabilidad, relevancia, debemos preferir no a dañar ese principio, ¿no? El principio de la propiedad privada, la libertad individual, de la libertad en cuanto al manejo del capital. Ahí hay un argumento interesante en ambos lados, hemos visto, ¿no? Esta es la parte quizás más compleja del taller y la parte más útil, a mi juicio, porque una vez que podemos seguir estos 4 pasitos, ya va a ser mucho más fácil hacer el principio. O sea, lo primero, antes de todo, es preguntarlo. Cuando yo veo la moción, yo digo, diantres, en esta moción, ¿hay chances de que, pues, se pueda sacar un argumento de principios, sí o no? ¿Hay una disputa moral? Y para eso yo me pregunto, si yo en la calle les digo, oye, estoy a favor de esto, ¿habría alguien que utilizaría un argumento moral para defenderlo? ¿No? Por ejemplo, si yo digo, como decía, ¿no? Esta cámara prohibiría el testeo en animales de productos de belleza o de salud. Ya, la pregunta del millón sería, ¿habría alguna razón moral para oponerse a esto? Quizás sí. Explicar que infringir daño a un ser sin su consentimiento y un ser indefenso como un animal es inmoral. Yo creo ese principio y mucha gente en el mundo lo cree. Por lo tanto, ahí podríamos tener una discusión interesante. Entonces ahí nuevamente la pregunta es, ¿en qué condiciones, por ejemplo, valoramos proteger a actores que de alguna manera, uno, son muy vulnerables, dos, no tienen la capacidad racional de consentir? Los bebés no pueden consentir nada, no son irracionales. O sea, cuando tienes un año o meses, no consientes sobre tu vida. Pero consideramos moralmente aborrecible hacerle cualquier tipo de daño a un bebé. Entonces, podría yo hacer la analogía y decir, un animal es un ser que no consiente, es un ser, digamos, vulnerable, pero es un ser que siente dolor. Por lo tanto, aplicar dolor en un animal es inmoral en principio. Entonces, ahí primero estoy caracterizando cómo es un animal. Es vulnerable, no puede consentir. ¿Cómo le está afectando? Le duele, clarísimo. Intuición, el dolor, implicar dolor en alguien que no puede defenderse y que siente el dolor, siempre es inmoral, incluso aunque sea un ser no racional, ¿no? Analogía, bebé. ¿Está la relación clara? Sí está. Un bebé también es un ser no racional, en cierto punto, o no capaz de emitir un consentimiento válido, pero que no puede defenderse y que siente dolor, y no podríamos generarle dolor. Relevancia es muy intuitivo, o sea, el dolor afecta significativamente la vida de un animal, o puede costar la vida, y sin vida no hay otro principio, sin vida no hay nada. Ese probablemente sería un argumento por el cual, un principio que defendería, por ejemplo, una persona vegana, vegetariana, una persona animalista, defensor de derechos animales, Greenpeace, etc., ¿no? Entonces, nuevamente ahí podemos encontrar también un argumento interesante y profundo en términos de por qué no deberíamos permitir los cosméticos, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cómo me opondría al principio? Podría negar la intuición, decir, no, no es cierto que siempre los seres vulnerables o que no consientan sean igual de merecedores de derechos, pero sobre todo en este caso, creo que lo más fácil sería negar la relación y decir, mira, tu analogía no es correcta porque los bebés van a volverse seres funcionales, los bebés son parte de la especie y tenemos un deber mayor con nuestra especie por tal o tal razón. Entonces, ahí yo podría oponerme, yo también para oponerme a refutar un principio,
probablemente yo tengo que analizar cuál de estas cuatro partes es la más débil del caso. Bueno, los animales sienten dolor, entonces no puedo negar eso. Los animales son vulnerables, son indefensos y no conscientes, no puedo negar eso. Los bebés también, no puedo negar eso. No puedo negar la intuición básica de que no puedo enseñar a un bebé, pero quizás pueda decir que esa relación no es muy fuerte. O podría decir que no es tan relevante en este caso particular porque hay un daño más grande. Si no testeamos el producto en animales, tengo que testarlo en humanos. Y el problema es que los humanos probablemente también van a no poder consentir. Porque ¿qué humanos probablemente van a hacerse un testeo de un producto súper agresivo sobre su cuerpo? Voluntariamente muy poco probable. Probablemente sea un humano que no pueda pagar algo y tenga que sacar la plata que le va a dar el laboratorio. La pregunta es, ¿ese humano está haciendo libremente, está eligiendo libremente eso? Ahí podríamos tener la discusión. Pues básicamente así considero que se puede caracterizar y mecanizar bien un principio. Vamos a ir con la siguiente slide, positiva, si esto funciona, y dejamos Walk on the Wild Side por un rato. Vamos a ver si me deja pasar. Ahí está. Como diría Elton John, busquemos lo preciso, ¿no? Como hace en esta canción que habla justamente sobre elegir lo más caro, lo más así fino, cómo elegir la analogía adecuada o precisa, que es una parte fundamental en la construcción de los principios. Primero, hay que pensar en escenarios de la vida real. Preguntarnos, ¿cuándo valoramos este principio constantemente? ¿Cuándo valoramos el consentimiento? ¿Cuándo valoramos la protección a los indefensos? Y ahí hay varios escenarios que nos pueden servir de ayuda. Disputas legales, ahí ayuda mucho. O sea, obviamente esto está muy relacionado a una disputa legal, a lo que probablemente suceda, no sé, en una corte penal internacional, a lo que probablemente suceda en un debate constitucional. Pues nuevamente, este debate se ha dado en ese espacio, cómo se dio y por qué se dio. Esa es la primera pregunta, ¿no? Segundo. Lo segundo, disputas más políticas, ¿no? Por ejemplo, preguntarnos, ¿no? Si una cierta política pública trae como consecuencia ese debate. Por ejemplo, ahora que hemos tenido esta reforma fiscal a favor de un impuesto a la riqueza promovida por el gobierno, ha habido un debate si eso es moral o es inmoral, ¿no? Entonces, ok, hay casos donde quitar algo sin el consentimiento de alguien por parte del Estado genera una disputa moral. Social, en nuestro espacio social cotidiano, ¿cuándo valoramos un principio o no? Por ejemplo, ¿no? Con el tema de los indefensos. Probablemente si yo ataco a un niño pequeño, me van a considerar un monstruo, porque estoy aprovechándome de la vulnerabilidad de alguien. Es inmoral porque es una persona que no puede defenderse, ¿no? No puede ejercer su derecho a la legítima defensa. Por lo tanto, es un ser incluso más vulnerable que otro. ¿Cómo lo aplico en este caso? ¿No? Personal, ¿no? En mis creencias personales, ¿no? Obviamente tengo que quitarme el sesgo. Si yo tengo una creencia personal, muy personal, y que puede ser muy problemática, y que no la puedo saber explicar o generalizar, y eso no me sirve mucho el debate, ¿no? Pero quizás sí es algo que la gente comparte, ¿no? Por ejemplo, yo creo que infligir dolor en los animales es inmoral, pues probablemente es algo que más gente pueda creer. ¿Por qué? Me hago la pregunta ¿por qué? Y ahí empiezo a profundizar en cómo construir el principio, ¿no? O religioso, como hemos visto nuevamente. Yo que he sido criado en un contexto católico y mantengo parte de una moral cristiana en cierto punto, valoro la lógica de redistribución y de priorización al pobre en la narrativa católica, en la narrativa de los evangelios, ¿no? Entonces probablemente ahí también hay un argumento, una forma de explicar el argumento. De ahí, nuevamente, hay que preguntarnos, y creo que hay una lista interesante de dilemas morales que existen en el mundo, ¿no? Y de hecho uno, cuando a alguien le interesa la filosofía analítica, en mi caso a mí me interesa, y creo que es lo que genera interés igual en muchas personas, uno puede buscar ese tipo de cosas en internet o lo que sea, pero preguntarse esos casos particulares donde lo utilitario no pesa más. Por ejemplo, ¿por qué respetamos el último deseo de los muertos? Que es algo que utilitariamente a la persona no le afecta. ¿Qué pasa si toda la familia dice queremos la plata, pero el muerto dijo no, lo quiero donar todo a un albergue de perritos? Ahí, o sea, hay un beneficio para los perritos, pero hay un perjuicio para la familia. Pero probablemente respetemos la última voluntad. ¿Por qué? ¿Bajo qué criterios? ¿No? Ahí vemos temas de consentimiento, temas de libertad, temas de la dignidad, incluso después de la muerte, etc. ¿No? Segundo,
Porque tenemos responsabilidad con los animales, ¿no? Que ya lo habíamos explicado, ¿no? O sea, ¿por qué no vamos y matamos? ¿Por qué el Estado invierte plata en proteger especies en peligro de extinción? ¿No? Por ejemplo, protegemos acá en zonas como, no sé, como en Tambopata, en El Manu, en la Reserva Bárbara de Achille, de las Vicuñas, ¿no? Acá en Arequipa, en Salinas de Guada Blanca, protegemos a las vicuñas. En el Congo, en Virunga, protejan a los gorilas, ¿no? En la Gran Barrera de Coral, protegen al coral en Australia, ¿no? Entonces, ¿por qué en todos los escenarios protegemos esas especies, ¿no? ¿Por qué en China protegemos a los pandas, osos polares, koalas en Australia, ¿no? O sea, ¿por qué lo haríamos? Porque hay un derecho a la dignidad, porque hay un respeto a la naturaleza, porque es parte de nuestra vida o todo lo demás, porque no proteger y permitir el dolor es inmoral, porque los animales tienen merecen algún tipo de protección moral, lo que sea. Hay muchas formas de argumentar eso, ¿no? Entonces, pero solamente vienen a mí si yo me hago la pregunta primera, es ¿por qué? ¿Por qué vamos a consumir drogas? ¿No? No todos, pero ¿por qué el tabaco y por qué el alcohol es legal? Si ya tiene un montón de años. ¿Por qué no prohibimos todo? Porque respetamos la libertad y la libertad de elección de las personas. ¿Por qué? Ahí lo podemos explicar, ¿no? ¿Por qué la libertad de las personas sería importante? Porque si no, ¿quién decide de nosotros? El Estado. El Estado tiene la legitimidad para decidir sobre toda nuestra vida, sobre cada parte de nuestra vida. El Estado nos conoce igual que nos conocemos a nosotros mismos. El Estado sabe qué sabor de helado me gusta, ¿no? ¿Por qué el Estado entonces decidiría qué sabor de helado debo comer yo? Si no lo sabe. Entonces, ahí hay una justificación para respetar la libertad individual de las personas, ¿no? Eh, entonces, un último caso interesante, ¿no? ¿Por qué hacemos búsquedas humanitarias, ¿no? Es un concepto bien, bien interesante que vemos en las ciencias sociales, ¿no? Cuando pasa un conflicto, como pasó en Perú, el conflicto armado interno, y hay víctimas, y hay, por ejemplo, un montón de personas desaparecidas, el Estado financia las búsquedas humanitarias. ¿Qué es eso? Es averiguar dónde está el paradero de las personas desaparecidas y entregar el cuerpo, los restos humanos, a los familiares. Es bien caro. Tienes que contratar a antropólogos forenses, arqueólogos forenses, genetistas para ver pruebas de ADN, policías, peritos médicos, expertos en tal cosa, transporte, criogenización para preservar los cuerpos, tienes que llamar a audiencias judiciales, un montón de cosas. Utilitariamente al Estado no les da la cuenta. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque hay un derecho de que las personas sean enterradas dignamente, pero hay un derecho de reparar a las víctimas. En este caso, de las víctimas del conflicto armado interno. Hay una lógica de reparación. Y por esa razón, permitimos y promovemos las búsquedas humanitarias. Entonces, nuevamente, de hecho, eso es un principio que va a salir mucho en muchos debates. Es el tema de reparación, ¿no? Cuando hay un daño, hay que pagar. Ojo, incluso aunque no vamos a resarcir el daño, hay un derecho de reparación, ¿no? Y por eso también hay muchos debates que cuando ustedes van a analizar, por ejemplo, poblaciones vulnerables, como, no sé, una minoría étnica en un país donde ha sufrido mucho, poblaciones pobres, como pasó en Perú, que las principales víctimas del conflicto armado interno, en una gran mayoría, según el CBR, son personas quechohablantes, pobres, de la sierra rural, la gente que fue históricamente vulnerada por el Estado por mucho tiempo. Ya, esas personas merecen una reparación. Hay una deuda histórica, hay una deuda moral del Estado. También puede haber una deuda moral de las empresas. Si una empresa destruye algún ente petrolero, hay una deuda moral. Si el Estado restringe la libertad individual, como vemos ahora en Nicaragua, vemos por ejemplo en Honduras, vemos en Cuba, Venezuela, hay una deuda moral de reparar esa restricción de la libertad. Entonces, es un principio, de hecho, que también ayuda mucho, ¿no? Entonces, una vez que yo he hecho ese análisis de por qué algo es cierto o en la generalidad a través de las analogías, hay que escribir estas analogías de la forma más clara posible, ¿no? Usar más de una puede ser útil, ¿no? O sea, si hay más ejemplos, es bueno usarlos. Pero ojo, y este es un factor que es importante y que no hay que olvidar. Hay que evitar que la analogía confunda. La analogía debe esclarecer, no confundir. Porque si yo digo ahorita una analogía súper compleja, súper rebuscada, y no queda claro el link entre mi analogía y el principio, el panel va a decir, bueno, no entendí, disculpa, me confundí. Entonces, para evitar ese problema, hay que asegurarnos de que la analogía esté clara, que cualquier persona dijera, tienes razón. Entonces yo en mi debate, yo le pregunto a mi partner, le pregunto a somos equipos de 3 en este caso, de 5 cuando hablamos el caso, oye,
¿Te parece claro esto? Si no me conocieras, no conocieras lo que estoy hablando, no supieras del caso, ¿entenderías esto? Sí, no, hay que discutir, ¿no? Entonces, nuevamente, así podemos obtener la analogía adecuada. Pensar en escenarios en la vida real, pensar en disputas morales o dilemas peculiares, ¿no? En casos sobre todo donde la burbuja utilitaria o consecuencialista no se aplique en la realidad, más bien pensemos en derechos antes que en consecuencias prácticas, y finalmente tratar de describir esta analogía de la forma más clara posible. Bien, a ver, finalmente vamos a ver unas últimas diapos. En primer lugar, cómo comparar principios, ¿no? Ahí, the more you ignore me, the closer I get, o mientras más me ignoras, más cerca estoy. O sea, básicamente, a veces pasa que ignoramos los principios en debate. ¿Eh? Como, de principios no se comen, me voy. Bueno, ya hemos mostrado que de principios sí se come porque sí importan. Entonces, esa respuesta puede no ser muy buena, y más bien podríamos comparar principios. Y hay 5 formas de comparar principios. Primero, la analogía, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un choque de principios? Por ejemplo, como ya hemos visto, ¿no? En el caso del impuesto a la riqueza, tenemos el choque libertad versus seguridad, ¿no? Perdón, no seguridad, sino justicia social. Ya, la pregunta es, ¿qué principio importa más? Y ahí yo puedo utilizar varios criterios. El más importante es probar a través de las analogías, porque en otros escenarios ya preferimos un principio por sobre otro. Por ejemplo, lo que yo les explicaba, ¿no? O sea, ya el Estado restringe tu libertad para permitir un sistema justo. El Estado te obliga a seguir leyes. El Estado tiene una policía que te regula. El Estado tiene la capacidad de acceder a información que nadie más puede acceder. Lo hace todo con la intención de tener un sistema armónico y justo. Porque un Estado donde no haya policía, no haya orden alguno, podríamos decir, ¿no? Hay quienes dicen que no, pero digamos que si un Estado que no tiene esta policía o este orden, o un Estado que no tiene, por ejemplo, leyes o no regula, es un estado de caos, toda anarquía. Uno diría, por ejemplo, que la crisis del 2008 económica nació a raíz de la inexistencia del Estado y de la falta de regulación que existía, ¿no? Entonces, nuevamente, hay esa perspectiva, ¿no? Podemos argumentarla, ¿no? O sea, uno puede estar o no a favor, por ejemplo, de la intervención o de la regulación fuerte del Estado. En algunos casos, como podrán haber escuchado por ejemplos que he dado, yo sí lo estoy, por ejemplo, en el tema del mercado financiero, pero puedo llegar a explicar por qué sí, en muchos escenarios, preferimos que el Estado intervenga, ya sea regulando nuestra libertad, controlando nuestras vidas, y lo hacemos porque eso nos genera un bienestar mayor. Entonces, si yo estoy probando cómo el impuesto de la riqueza genera un bienestar mayor, ergo estoy probando que el Estado tiene el deber moral de hacerlo, ¿no? O está legitimado moralmente para hacerlo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Estamos en época de conflicto armado interno, imagínense, y vamos a utilizar la estrategia de los jueces sin rostro, ¿no? En la que la gente no sabe quién te está juzgando. Ahí eso lo hacemos por un principio de seguridad de los jueces versus un principio de libertad de las personas para saber quién está siendo juzgada y de transparencia. Bueno, hay muchos escenarios en los que el Estado, de hecho, ya evita la transparencia. Por ejemplo, el Estado, cuando tiene que hacer una acción militar, no te dice que la va a hacer. El Estado no es que mañana te publique los estados de cuenta de todo el mundo, o el Estado, cuando tiene que hacer una intervención de emergencia, no te publica y te dice, oye, por si acaso mañana vamos a ir donde ti sospechoso de narcotráfico y te vamos a tocar la puerta. No, no siempre la información y la transparencia es más importante que la seguridad. Yo puedo presentar esa analogía, ¿no? Entonces, esa es la primera forma de comparar principios, traes analogías para probar cómo en otros escenarios, en este choque de principios, gana el principio que yo estoy defendiendo. Lo segundo es la certidumbre, que también lo vimos. ¿Se acuerdan el ejemplo del impuesto a la riqueza? A nivel, si uno sacara un argumento más liberalón, diría eso, ¿no? No tenemos certidumbre que el impuesto a la riqueza vaya a ayudar a las personas porque se puede perder en corrupción, clientelismo, en populismo que no sirve, pero tenemos la certidumbre que estamos quitando de la plata a gente inocente. Podría ser un argumento, ¿no? O al revés, por ejemplo, ¿cómo nos oponemos a la tortura? Yo, en lo personal, creo que cualquier acto de violencia por parte del Estado es deplorable, la tortura aún más. ¿Y cómo lo justifico? Digo, bueno, digamos, la tortura es para que haya informantes que den información. Por ejemplo, no sé, acusados de terrorismo que pueden dar información. Ojo, no tengo la certidumbre de que esa información
vaya a ser buena. Pueden dar información falsa, información inexacta. Pueden haberlo engañado en caso lo atrapaban. Puede ser que la gente se entere de este leak de información y cambie. Puede ser que esa información simplemente no lleve a nada. No hay certidumbre de que esa información nos sirva. Pero tenemos la certidumbre de que estamos dañando sistemáticamente la dignidad de una persona al infligirle dolor a través de la tortura. Por lo tanto, es inmoral tener tortura. Puede ser, o sea, ahí estamos comparando a nivel de certidumbre, ¿no? De ahí, delta. Es un concepto que en debate se usa. Pueden olvidarse la palabra delta y ponerlo como qué tan grande. El nivel, la gradualidad, el grado de importancia de un daño, ¿no? Y ahí lo puedo relacionar con lo práctico, ¿no? O sea, además de que mi principio está siendo incumplido, hay un daño práctico enorme. Por ejemplo, en el caso de los indígenas, ¿no? Además de que hay un daño a la identidad, también hay un daño a la integridad física cuando ahora las comunidades locales autóctonas tienen que tomar agua con mercurio, ¿no? Pero también la gradualidad, pues, a nivel de qué tan grande es el daño. Es como, mira, sí, hay una libertad económica, empresarial de invertir. Pero esa libertad económica, si yo la restringo en este caso, no va a sufrir. O sea, la empresa no va a sufrir mucho, no puede invertir en un pongo, en una reserva. O sea, puedes invertir en un montón de lugares más. Pero en cambio, si yo daño el lugar, el patrimonio inmaterial, cultural de esas personas, que define su identidad, su cosmovisión, el daño es mucho más grande. O sea, ahí también, no solamente es un tema de certidumbre, sino también de qué daño es más grande. Así también puedo comparar los principios. Vulnerabilidad, nuevamente, ¿por qué cierto grupo merece mayor atención moral? Por un criterio de vulnerabilidad o de deuda histórica, como hemos visto. En un conflicto armado, luego, aquí hay que priorizar a las víctimas. Puede haber, por ejemplo, un debate sobre las amnistías. Es un debate muy común en los conflictos armados, ¿no? Que pasó en Ruanda, quiso pasar en Yugoslavia, pasó en Sudáfrica, pasó a cierto punto en Perú, no tanto, de hecho en Perú es un caso donde no hubo amnistías, donde más bien la gente que hizo cochinadas pagó, Aymael, Fujimori, están en la cárcel, pero hay otros casos donde no, donde por ejemplo los líderes del apartheid fueron en Sudáfrica liberados. La comisión Sabato, que vio la dictadura argentina, y los paramilitares argentinos anteriores a la dictadura, no presentó acusaciones fiscales contra esas personas, como así pasó con la CBR peruana, por ejemplo. Entonces hubo gente que salió libre, gente que hizo cosas terribles, pero que salió amnistiada. El argumento es, hay que generar paz y armonía, y por eso hay que generar amnistías, ¿no? Que fue el argumento que se utilizó en Argentina, de hecho, y también en Sudáfrica. Bueno, la primera pregunta es, tenemos un derecho a la seguridad, que es a través de la amnistía, versus este principio de retribución a las víctimas y de justicia. ¿Qué importa más? Yo podría decir, estas víctimas han sido históricamente relegadas por el Estado. Muchas veces la gente que sufre una dictadura y que sufre, por ejemplo, un conflicto armado, es la gente pobre y vulnerable que no puede defenderse. La gente que es pobre y vulnerable porque el Estado nunca generó desarrollo. Pero además, porque gente que por ser vulnerable. Por ejemplo, niños pequeños. Por ejemplo, ancianos. Víctimas inocentes. Por ejemplo, mujeres que por un contexto patriarcal o machista no podían salir adelante. Entonces, esas personas merecen una atención mayor del Estado y un deber moral más grande. Por lo tanto, el principio de reparación a las víctimas importa más que la seguridad que puede generar la amnistía. Pero eso solamente lo puedo probar si yo explico por qué ese grupo merece esa particular atención prioritaria del Estado, lo cual solamente se puede dar si explico por qué importa la vulnerabilidad, ¿no? Y por qué se da la vulnerabilidad. Finalmente tenemos el criterio de irreversibilidad, ¿no? Y es, porque cierto daño en principio puede ser irreversible, ¿no? Y por eso debe ser malo, ¿no? Por ejemplo, si yo afecto a la dignidad de alguien a través de la tortura, no puedo quitar ese daño irreversible, ya afecté su dignidad. Yo, por ejemplo, mato a alguien en una guerra, no puedo revertir ese daño, la vida se perdió, es un daño irreversible. Y de hecho los daños en principio suelen ser irreversibles porque no dependen de algo práctico que luego puedo subsanar, no depende de algo que yo rompí, moral, un acuerdo, una máxima moral, como diría Kant, que yo rompí. En esos casos, entonces, yo puedo explicar que es lamentable y no deberíamos aprobar esto, justamente porque genera un daño irreversible. Entonces, nuevamente, son algunos de los criterios que yo utilizaría, creo, para pues justificar específicamente ese daño en principio. No sé qué pasó. Un segundo, igual estamos cerrando. Creo que igual podemos, o sea, hay otras partes que son un poco más avanzadas, que no creo que sean tan importantes de ver ahorita,
porque esto es como una introducción al concepto de principio. Entonces vamos a ver un ratito la última diapo, o lo último ya para ir cerrando. A ver, entonces estábamos viendo los criterios de comparación, y bueno, hemos visto algunas cosas, ¿no? Como diría, bueno, Miguel Bosé, eh, pues a través de promesas y mentiras, como dice la canción, ¿no? Promesas en términos de cómo presentar los principios, ¿no? Puedo hacerlo 2 por 1, ¿no? Como hemos visto, podemos explicar un argumento práctico y añadirle un componente de principios. Yo puedo explicar, por ejemplo, que si bien algo es bueno utilitariamente, es inmoral. Por ejemplo, sí sería bueno, no sé, pues, sacarle todos los órganos a todo el mundo que ha fallecido, pero es inmoral, porque no respeta el consentimiento, ¿no? Puedo, por ejemplo, explicar en un debate que los impactos prácticos son muy poquitos. Hay debates donde los impactos prácticos son muy chiquitos, ¿no? O son muy poco certeros, ¿no? Por ejemplo, el caso del terrorismo, ¿no? Si yo saco esta información, la certidumbre que esa información que yo saque a través de la tortura sirva es muy poca, pero la certidumbre del daño en principio es más grande. Entonces, así, lo que hago es mitigar lo práctico y luego explicar el principio, ¿no? O explicar la precondición. Nuevamente, hay valores morales, que es una precondición para que haya otra cosa. Solo si tú, o sea, por ejemplo, pues yo puedo decir que la seguridad es una precondición para la libertad. Porque si yo no me siento seguro, no puedo ser verdaderamente libre. Si yo siento que por mis opiniones mañana van a matar a mi esposa y a mi familia, claramente no voy a sentirme libre de dar mis opiniones. Por lo tanto, la seguridad importa más que la libertad, ¿no? Entonces, una precondición, un principio es una precondición para otro, ¿no? O criterios adicionales, por ejemplo, a través de reputaciones. Y bueno, aquí cerramos con los principios comunes, que de hecho ya hemos visto. Estoy aquí por una foto para no olvidarse, para poner un case file de debate. Libertad, accionar según la voluntad individual. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de el tema del impuesto de la riqueza, consentimiento, aceptar o rechazar, perdón por el typo, racionalmente un fenómeno, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no consentí que me saquen los órganos, por tanto no lo puedes sacar, ¿no? Deuda histórica, ya hemos visto cómo estos grupos vulnerables tienen, o sea, hay algo que se les debe algo, ¿no? Se les debe algo a los grupos vulnerables, sistema. Privacidad, ¿no? Poder tener intimidad y una vida a espaldas del sistema. Ya hemos visto por qué importa el principio de la privacidad. Legítima defensa, ¿no? Defenderse proporcionalmente a alguna amenaza, ¿no? O sea, si viene alguien a mi casa con una pistola, yo tengo el derecho a defender a mi familia. ¿Hasta qué punto ese derecho? Hay una discusión, ¿no? Si tú eres un conservador republicano o un libertario republicano, en Estados Unidos dirías, no, la gente debe tener un arma y defenderse con arma. Otros dirían que eso sobrepasa la legítima defensa y genera más bien más vulnerabilidad. Yo soy de los que creen eso. Es un debate interesante, ¿no? Identidad, hemos visto, ¿no? Es lo que constituye mi esencia como ser humano y que es inalienable a mí, como el caso de la comunidad indígena, y todo ese análisis que hicimos, ¿no? De por qué la tierra tiene una relación importante, identitaria al respecto, ¿no? Bueno, finalmente tenemos una idea de responsabilidad, ¿no? O sea, ¿quién debe responder algo, ¿no? En inglés eso se llama accountability. ¿Quién debe responder por cierto principio en la realidad, ¿no? También es un criterio o un principio importante, ¿no? Por ejemplo, ese dictador tiene que ir a la cárcel, tiene que responder. Y esa es de hecho la razón por la que existe un sistema penal, ¿no? E incluso a veces hay juicios a personas que ya no son un peligro para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, Fujimori está en la cárcel, pero aún así está pasando un juicio por el caso Pativilca y otro probablemente por el caso de extradiciones forzadas. Es decir, incluso aunque alguien no sea un peligro para la sociedad y esté en la cárcel, igual debe pagar si se descubren nuevos crímenes, porque hay una responsabilidad que debe cumplir. Y por último, la reparación, ¿no? Que es nuevamente lo que las víctimas necesitan luego de un conflicto. Yo soy la creencia que una víctima solo es reparada si es reparada en sus términos. La víctima lo que quiere es recuperar a esa persona desaparecida y tú le das plata, no la estás reparando como esa persona quiere ser reparada, ¿no? Por eso yo creo que es esencial, por ejemplo, la búsqueda humanitaria de una persona desaparecida. Entonces, nuevamente, aquí son principios comunes que pueden serles de ayuda en debate. Bueno, en la canción veré imágenes paganas de virus, ¿no? Básicamente por el tema del choque moral que puede existir.
Finalmente, bueno, más información, sobre todo en inglés, porque pues la verdad, la mayor cantidad de buen material históricamente archivado sobre debate tiende a estar más en inglés. Hay gente muy buena en español. Hace poco hubo un taller de José Vergara sobre principios, que también fue por un torneo ay, Dios, ya, escolar. Lo pueden buscar también, pero en inglés quería ver unas cositas. También creo que nos ayuda porque nos ayuda a romper con nuestro sesgo local. Bueno, son talleres mucho más avanzados. Yo lo recomiendo para aquellas personas que quieran mantenerse en debate, que les interese investigar sobre temas morales, en general, o la filosofía analítica, que a mi juicio muy divertidas. Entonces ahí pueden buscar algunos talleres, sobre todo recomiendo este de aquí, Super Shiny Principles, que es muy extenso, pero que es muy explicativo en cuanto a los principios en general. Buena parte del taller está influenciado por el taller de Lucía Arce, ella es de México, pero ella estudia en Cambridge, ¿no? De How Not to Suck at Principles. Este no es muy de mis favoritos, Eight Ways to Break the Utilitarian Bubble, 8 maneras de romper la burbuja utilitaria, pero es un taller igual famoso, reconocido, entonces no está de más recomendarlo, y así hay otros por acá que pueden ser interesantes. Pero este sí, Super Shiny Principles o Principios Super Brillantes, ¿no? Sí me parece que es una buena idea. Bien, entonces hemos visto entonces un poco qué hemos visto en el taller, para no nos olvidemos, primero que es un argumento de principios, por qué nos importa. De ahí, pues, cómo se construye un principio, cómo obtener la analogía adecuada, cómo comparar los principios, un poco más cómo chocar, por ejemplo, algo práctico con un principio, finalmente los principios comunes. Entonces, bien, eso sería pues todo en cuanto a mi presentación. No sé si hay alguien que tiene alguna duda, voy a dejar de compartir para ver si hay algo en el chat, vi que no, pero ahora si alguien quiere hacer una duda, lo puede hacer sin problemas. Si no, no pasa nada y pues voy a por si acaso poner mi correo aquí. O si alguien tiene alguna duda, creo que el mecanismo más adecuado es por correo. Entonces, bueno, a ver, veo una pregunta de Diego, por supuesto. Si deseas, lo puedes. Buenas noches, disculpe, ¿esto se va a mandar a algún lugar para poder ver de nuevo esta sesión? Sí, de hecho, está grabada, entonces yo entiendo que el equipo de Sodech va a encargarse de que les pueda llegar. Así que no hay problema. Si alguien desea la presentación escrita aparte de ella, sin problema también se las puedo compartir. Creo en el principio de la libertad de información y la redistribución de información. Entonces, no hay problema, ya que estamos hablando del Disculpe, principio. Así que y normal. otra Sí, Diego, pregunta, por si es que, favor. por ejemplo, tenemos un tema moral y nos toca, por ejemplo, valorar más la vida, pero, o sea, de una manera que, por ejemplo, el ser humano va a llegar a donar sus ojos, sus miembros para poder darle, satisfacer a otra persona y darle vida, pero a la vez, bajo un tema moral, no es ético porque le estás quitando a otra persona sus partes del cuerpo sin su consentimiento. ¿Cuál de las dos partes sería más moral y por qué? Ya, es un dilema moral muy interesante, de hecho, o sea, no hay una respuesta fácil. De hecho, la filosofía actual vas a encontrar, si buscas, un montón de papers, artículos al respecto. Y yo creo que hay dos, o sea, creo que va a depender nuevamente cómo se justifique. Porque sí, o sea, tenemos una intuición fuerte con respecto a no aceptar esto. Y, o sea, es inmoral porque nuevamente la precondición para que haya una vida digna es que es una vida consensuada. Por lo tanto, si yo rompo el consentimiento de forma tan brutal, como es quitarte una parte del cuerpo por querer salvar a otra vida, eso es inmoral. Y eso es contradictorio con la idea de una vida digna. Entonces, no puedo quitarle una vida digna a alguien para darle una vida a otra persona. No podría decirlo por ahí. Pero yo podría voltear el argumento y decir, a ver, si es un caso extremo donde una persona, por ejemplo, ya falleció y no va a volver, uh, y tenemos que quitarle un órgano para salvar a alguien, pero no es su consentimiento en vida, sí podría estar bien romper ese principio. ¿Por qué?
Porque la precondición para cualquier derecho, para casi todos los derechos, es estar vivo. Si no estás vivo, no puedes acceder al derecho de dignidad o al derecho de a cualquier cosa. O sea, tienes que haber estado vivo, tienes que haber nacido, haber sido alguien para tener un derecho, podría decirlo, ¿no? Porque una cosa, una puerta, no tiene un derecho. O sea, la puerta no es un objeto de derechos. O sea, la vida genera los derechos. Por lo tanto, antes de cualquier cosa hay que preservar la vida. Si aquí una persona lamentablemente ya falleció, no puede volver, el nivel de daño moral que existe al quitarle una parte del cuerpo es muy poca. No afecta su la dignidad que tuvo en vida, e igual yo puedo garantizar que siga teniendo con la parte del cuerpo que se ha mantenido una vida digna. Puedo hacerle un entierro digno, puedo dar un espacio para que sea preservado y velado por sus familiares. Cumplo parcialmente con la dignidad. Pero en el otro lado, yo estoy garantizando que una vida se salve. Entonces, ambos lados pueden tener argumentos fuertes. Para ver uno que son esas disputas en la filosofía o en el mundo en general, que se mantienen activas. Pero yo creo que estas son las dos formas interesantes en las que yo podría justificar ambos principios, ¿no? Porque Fátima tiene una pregunta. Sí, hola. Justo como mencionaban en la anterior pregunta, ¿me podrías explicar cuál es la diferencia entre ética y moral? Ya, es una pregunta muy graciosa, de hecho. Es una diferencia que, de hecho, parte más de lo teórico y de lo lingüístico y del origen de ambos términos, de hecho, en muchos casos. Pero sí podríamos, de alguna manera, si lo queremos ver, algunas diferencias muy básicas, ¿no? Por ejemplo, se ha utilizado el término ética como la disciplina, por ejemplo, en espacios académicos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, la disciplina per se en la filosofía es ética, es ethics. Cuando hablamos de la ética de algo, es justamente así, ¿no? De hecho, como aprendí en mi clase de filosofía, ética viene justamente del griego etike, del griego de ethos, ¿no? O sea, esa idea de la orientación de la vida, ¿no? O sea, y el término, a mi juicio, es más completo para referirse al fenómeno entero del estudio de lo que es bueno, ¿no? El estudio de lo que es bueno, de lo correcto, etcétera, es la ética. Pero igual, de hecho, como también esto lo vi en mi clase de ética en la universidad, desde un punto de vista del significado, en verdad, moral y ética terminan significando lo mismo, ¿no? Y por lo tanto no había mucha diferencia. Hay algunos modelos, ¿no? Filosóficos más complejos, ¿no? Por ejemplo, en Hegel y otros que sí quieren diferenciarlo, por ejemplo, entre la eticidad y la moralidad. Pero yo creo que un concepto más básico, ¿no? En el día a día, creo que podemos utilizarlo de manera más o menos intercambiable, ¿no? Yo sí prefiero el término ética porque es el término que se aplica sobre todo en contextos académicos, ¿no? Y como la disciplina per se de estudiar lo bueno, lo correcto, lo legítimo, lo moralmente adecuado, lo que sea, es la ética en su conjunto. Y creo que el término moral hoy en día ha sido más reapropiado para cosas subjetivas, ¿no? Como la moral pública, la inmoralidad de un comportamiento más específico. Siento que ha sido más utilizado para juicios de valor. Siento que el valor social que se da a la palabra ética es un poco más fuerte en términos de que implica lo bueno, lo objetivamente bueno, ¿no? Entonces, eso, no hay una diferencia, como digo, que vaya mucho, no, como moral viene del latín, ¿no? Se tiene de mos, moris, pero a fin de cuentas no es una diferencia como muy sustancial. Entonces yo creo que, sobre todo en debate y en cosas no académicas o no rigurosas, se pueden utilizar de forma intercambiable, ¿no? Hablar de lo que es ético y de lo que es moral puede funcionar más o menos parecido, ¿no? Es una pregunta que siempre uno se hace, ¿no? Porque son cosas que parecen ser muy diferentes, pero que, al menos de la concepción básica, suelen no ser. No sé si alguien más tiene alguna duda más para, si no, ir cerrando el taller. Igual si hay alguna duda, sin problemas la respondo ahorita o la respondo también luego si tienen alguna duda por correo, si alguien quiere una lectura adicional, alguna de estas cosas, porque creo que igual uno quiere ganar debates, pero también uno quiere aprender, entonces yo feliz de eso, ¿no? Sí, o sea, claro, exacto, ¿no? De una concepción más disciplinaria, la ética se ocupa de la moralidad, ¿no? Porque la ética es como la disciplina per se de la cual parte del estudio de la filosofía, ¿no? Por eso uno tiene una clase de filosofía, en la universidad es una clase de ética, ¿no?
Entonces, exacto. Bueno, bien, entonces quería saber, bueno, algo que decía IAMS, que era importante, es que el taller va a estar en YouTube, así que pueden sin problemas ir a ¿cómo se llama? Ver a ver y más, ¿no? Entonces, no hay problema. Y bueno, entonces, básicamente creo que eso sería